background is complete. Y ahí mismo lo corto. Listo. Bien, creo que ya empezó. Bueno, buenas noches a todos. Qué pena la demora. Se me cae la cara de vergüenza con ustedes. Pero bueno, creo que ya estamos listos. ¿Los de la llamada me escuchan? ¿No? Sí. No sé, ese feedback ahí, ¿qué pasó? Si van a hacer preguntas, ¿ya lo pueden hacer ahí o tocaría por el chat? Mejor por el chat. Entonces, si algo tú me ayudas, de pronto estando pendiente, porfa, del chat. Listo. Bueno, vamos a empezar ahí. De nuevo, bienvenidos a la segunda sesión del Bootcamp. Esperamos que la primera haya sido, pues, digamos que de mucho valor para ustedes. Quiero empezar por darle las gracias a las personas que llenaron la encuesta. Habían como un par de sugerencias chéveres, de comentarios bacanos. Entonces, uno de esos comentarios justamente era de pronto como el tema de los términos que utilizamos. Hay que decir que nosotros pues venimos manejando, no sé, expresiones, términos, muchas cosas en inglés, como se habrán dado cuenta. Entonces, está bien si levantan la mano y nos dicen, hey, porfa, de pronto aclárame esto que no lo tengo muy presente. Entonces, bienvenidos de nuevo a eso. Y nada, el día de hoy vamos a ver tools. Y quisiera empezar también por contarles algo de mi experiencia. Yo soy ingeniero de sistemas de la Distrital y me tocó mucho que los profesores con los que yo estuve trabajando, a ellos les fascinaba como verlo a uno sufrir desde lo que más pudiera. Entonces, cuando es el código, cuando se trata de código, era bloc de notas. Cuando se trataba de otros programas, era, o sea, imagínenselo en tablero y pónganlo en tablero, o sea, todo súper a mano. Entonces, encontrar errores, hacer debugging, hacer todo ese tipo de cosas que uno hace diariamente era realmente bien complicado, ¿vale? No sé en la experiencia de ustedes, pero cuando yo llegué y, digamos, descubrí el tema de los tools, realmente fue como comparar uno, digamos, qué tanto aprende haciendo todo a mano y sufriendo de esa forma, como a veces nos toca, y qué tanto aprende uno y qué tanto, pues, le saca provecho a los tools. Entonces, desde mi perspectiva, usar los tools, usar, pues, todas las herramientas que hay en el mercado realmente nos facilitan la vida, nos vuelven más productivos y sobre todo nos ayuda, pues, como a aprender las cosas más rápido y, pues, más amigablemente, ¿vale? Entonces, está bien, digamos, como la metodología del profesor que quiere hacerlo como muy a mano. Pero bueno, básicamente yo soy ese niño feliz cuando empezó a ver como todas las cositas que hay por ahí, ¿vale? Y quisiera también preguntarles en cuanto a editores, que es como de las primeras cosas que nosotros tenemos en cuenta para herramientas, ¿qué experiencia tienen ustedes? Si han tenido experiencia, pues de pronto no han tenido formalmente como una sesión de programación donde ustedes tengan como un apego a algún editor, pero sí quisiera preguntarles rápidamente que me digas, por ejemplo, tú, ¿qué editor usas diariamente? Conozco, he usado Sublime y Visual Studio Code, pero no, sin enganche ni nada así. Listo, está bien. ¿Tú? Visual Studio. Visual Studio Code. Visual Studio Code. Visual. Visual, WebStorm también. Y WebStorm. Sublime. 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 Visual y Atom. Atom. Tú. Visual Studio. Visual Studio. Visual. Atom. Visual Studio. Visual. Visual. Visual los dos. Al IDE y Studio. Ok. Sí, también Visual. Sí, me Visual. Sí, todos Visual. Yo empecé con Dreamweaver, Dreamweaver. luego pasé a Sublime y luego sí, ya me enamoré de Visual. Y luego de Visual ¿Cómo Studio no? Code. ¿Y tú? Sí, Dreamweaver hace mucho tiempo y Visual. Y Visual. Listo. Bueno, pues chévere que todos tengamos esa experiencia con Visual. Seguramente ahorita vamos a ver muchas cosas de Visual como tal, VS Code, que es diferente de Visual Studio, que es
originalmente el de Microsoft que trabajaba con C# y otros lenguajes. Pero entonces también quisiera poner, digamos acá, unos editores que son online y que le hacen también la vida muy fácil a mucha gente por aquello de que no tienen que tener la instalación del programa, pues del IDE del que estamos hablando, en su computador, porque pueden compartir esa URL, digamos, ese código que han hecho, lo pueden compartir y volverlo colaborativo. Y porque pues básicamente tiene las tres cosas de las que normalmente tenemos que trabajar, lo que es CSS, HTML y JavaScript. ¿Listo? Entonces, ¿han escuchado de estos tres servicios? ¿Sí? ¿Quiénes no han escuchado de esos tres servicios? Listo, perfecto. Entonces, bueno, esta sesión naturalmente va a estar muy como cortada en la presentación porque vamos a estar como mostrando el slide y pues yendo como tal a ver cómo es el programa. ¿Listo? De nuevo, si ven de pronto que hay algo que no está muy claro, me interrumpen, está todo bien. Me gustaría arrancar entonces de nuevo por JS Fiddle. Es un servicio que ya lo vamos a ver. Ups. Entonces, JS Fiddle. Súper básico, ¿vale? Entonces, ¿qué nos permite JS Fiddle? Empezar un proyecto de HTML, CSS, JavaScript, y podemos ver el resultado aquí en línea, ¿sí? Entonces, a medida que vamos editando, vamos viendo el resultado acá, lo cual es súper chévere, súper genial, pues sobre todo si estamos evaluando algunos features o algunas nuevas especificaciones, esto es como lo más chévere que podemos tener, ¿vale? Entonces, yo aquí puedo fácilmente escribir como, hola, obviamente, bueno, este particularmente me autocompleta, pues ese tag no es válido. Tengo aquí, ahora sí, hola. Y yo le doy por acá run y pues bueno, ustedes se van a dar cuenta que lo hace inmediatamente. Entonces, de hecho depende mucho de que yo lo esté pues manualmente ejecutando. Aquí puedo poner, no sé, alguna instrucción básica. De nuevo run, tengo esto acá, y algo chévere por la parte de JavaScript es que yo le puedo decir, bueno, qué tipo de, bueno, qué sabor de JavaScript quiero utilizar, y le puedo agregar un montón de herramientas que seguramente ustedes habrán escuchado acá, ¿vale? Entonces, de nuevo, la idea aquí no es de pronto ahondar en lo que es cada una de estas herramientas, librerías, sino es como mostrar el editor en sí, ¿vale? Entonces, está esta opción. No sé si se dieron cuenta que al inicio me mostraba una opción, me mostraba varias cosas acá. Entonces, es como un asistente donde le digo yo qué quiero empezar, qué tipo de proyecto quiero empezar, y pues él va a hacer muchas de esas referencias, vincular esas referencias por mí, ¿vale? Entonces, este es uno de los más famosos, de los más utilizados. De nuevo, es como, digamos, tiene esas ventajas, tiene esos features, pero tiene, digamos que le faltan ciertas cositas. Entonces, vamos para el siguiente. Siguiente es CodePen. ¿Quiénes han usado CodePen? ¿Lo han visto por ahí? Súper. CodePen, por el otro lado, es la URL, codepen.io. Es mucho más comunidad, es mucho más proyectos, es como un showcase, es más como mostrarle a la gente proyectos más grandes, de más envergadura, que yo puedo usar y compartirlo. Sobre todo ese tema colaborativo lo utiliza mucho CodePen. Entonces, de ahí que yo puedo crear los pens, que son como esos proyecticos chiquitos donde vemos lo mismo, el CSS, JavaScript y HTML, pero también puedo crear proyectos de muchos CodePens, puedo hacer posts, puedo crear como una conversación larga, puedo crear colecciones, puedo inclusive, yo acá tengo iniciada una sesión, entonces yo puedo pinear como muchos CodePens, y básicamente es como eso, compartir. Entonces aquí, si yo fuera a crear uno de nuevo, tengo como este layout, puedo cambiar inclusive pues la vista, como lo teníamos en el otro, pero básicamente es lo mismo. Entonces acá tengo cómo escribir un HTML directamente. Ustedes se van dando cuenta que
él se va autoejecutando en la medida que yo lo voy haciendo, ¿vale? Entonces, tengan cuidado, por ejemplo, con cosas como colocar mensajes aquí porque seguramente no nos van a dejar trabajar muy bien. Cada vez que yo ejecute una línea, me va a estar, por ejemplo, interrumpiendo, ¿vale? Pero digamos, esa es como la magia de CodePen. Además de eso, yo puedo explorar inmediatamente otros proyectos. Entonces, aquí están como los más populares. Se pueden dar cuenta que, por ejemplo, si yo quiero ver muchas cosas que se hacen en JavaScript, hay muchas otras que están hechas solamente en CSS, entonces es súper bonito ver, hay gente que es súper pro y se dedica a hacer esto, entonces muy chévere estar como explorando todo ese tipo de proyectos que la gente hace, ¿vale? ¿Listo? Bueno, entonces hasta ahí por el lado de CodePen. Otra cosa chévere que antes que se me olvide es el tema del fork. ¿Alguien sabe qué es fork? ¿Todos sabemos qué es fork? ¿No? Ok, listo. Entonces, más adelante, además de tools, digamos, hoy queremos también introducirles el concepto del manejo de repositorios, que es donde nosotros guardamos el código y cómo hacemos colaboración con muchos otros desarrolladores. Entonces, esa presentación la va a hacer Link, viene después justamente esta, va a ser una teoría, pero les puedo adelantar que fork literalmente traduce a tenedor, ¿sí? Entonces, digamos, en una posición horizontal, ustedes ven que el tenedor viene como con una base y él se deriva como en varias otras ramas. Básicamente ese es el concepto. Yo tengo aquí un proyecto y yo puedo hacer como una copia con base en este proyecto y hacer partir de ahí y hacer el mío, ¿vale? Eso es un fork, hacer como una derivación, una bifurcación. ¿Listo? Entonces, ese concepto se va a ver muchísimo en lo que tiene que ver con trabajo colaborativo. Bueno, eso también lo tiene CodePen, ¿vale? Hasta ahí nosotros solamente tenemos básicamente 3 espacios, de nuevo los lenguajes que ya mencionamos y pues la vista del resultado. Para el siguiente, Plunker, vamos a ver que tiene un par de cositas más. Ya lo tenía aquí en el historial. Es un servicio muy parecido. Cuando yo lanzo el editor, ustedes van a ver que tengo también forma de agregar nuevos archivos, ¿vale? Esto está orientado más a tener, digamos, lo que sería el equivalente de una carpeta local, ¿listo? Entonces yo puedo agregar JavaScript, puedo agregar CSS, puedo agregar un nuevo archivo, aquí le puedo decir fonts.css, ¿vale? Y ustedes se dan cuenta que me permite crear el archivo físicamente, donde más tarde podré también guardarlo. Entonces por acá ustedes van a ver un botoncito que él me descarga esto como un zip. ¿Listo? Entonces, además de tenerlo disponible, digamos, para colaborar, porque él también me da una URL para que yo la pueda compartir, otros puedan entrar a ver esto, me permite bajarlo y ejecutarlo localmente si quiero hacer alguna operación en mi máquina, ¿vale? Entonces, este es como uno de los que da el siguiente paso y pues empieza a manejar ya como un sistema de archivos. ¿Listo? Hasta ahí, ¿qué preguntas tienen? ¿No? ¿Todo bien? Listo. Bueno, este de nuevo permite crear también cosas con base en librerías, React, Angular, bueno, esas cosas que ustedes habrán escuchado, y pues ejecutarlo aquí mismo. Listo. Esos son los 3 editores en línea. Entonces, esos editores pues, resultan muy útiles a la hora, obviamente, de no tener como tal una instalación y empezar a trabajar en línea siempre que tengamos conexión a internet, ¿vale? Los de la llamada tienen alguna pregunta, lo pueden escribir en el chat. Edgar creo que va a estar pendiente. Vale. Ahora sí vamos a los editores de los que estábamos hablando inicialmente. Entonces, esos editores normalmente se conocen como IDEs. ¿Sí? Sí, todos tenían presente el término, ¿vale? Los que no, IDEs, pasa que además de ser un editor de texto, tiene muchas otras funciones. Todas esas funciones que da una instalación local de un programa, ¿vale?
Entonces, cosas como el editor propiamente dicho, lo que ya vimos en estos otros que son en línea, cosas para debuguear. De nuevo, yo pregunto mucho, sobre todo por el comentario que hicieron, que fue muy válido. Todos están familiarizados con el debugger, con lo que es debuguear, ¿sí? ¿Está bien? Digamos, de hecho, ¿ustedes saben por qué se llama debug? Bug, como los bichitos, ¿sí? Entonces, hay un paréntesis. Hace, pues, muchos años, cuando las máquinas eran así gigantescas, cuando los computadores eran, pues, las torres, los edificios que hemos escuchado, esos se dañaban, o sea, los programas eran básicamente todo basado en hardware, y se dañaban porque habían bichitos que los dañaban. Entonces, debuguear es como quitar el bicho que estropeaba el programa, ¿sí? Entonces, de ahí viene el término debuguear, como quitar el bichito de... Hay otra historia también asociada a bugs, que anteriormente como la programación era con tarjetas perforadas y las versiones de Windows eran así. Entonces se decía que había un bug porque una de esas perforaciones había un bicho realmente. Entonces eso haría parte de ser el tipo de buscar un bicho o algo que hubiera modificado esas tarjetas. Entonces, hacer debugging o utilizar un debugger es básicamente encontrar un error en nuestro programa. ¿Listo? Entonces, para eso, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que ir como paso a paso en nuestro código y evaluar cada una de esas líneas para encontrar ese posible error. Esto, pues, en online, pues, resulta súper complicado, obviamente. Integraciones, pues, integraciones, obviamente, es de ese tipo de cosas que los proveedores como Microsoft digamos, enfocan mucho para poner su producto como de primeras. Entonces, vamos a ver más adelante como lo que es integraciones y plugins, qué es lo que ellos ofrecen que no tienen los otros. Y vamos a ver también por qué Visual Code, VS Code, hoy por hoy es como el IDE más usado. Entonces, en números, básicamente está alrededor del 70% del uso en el mundo. Esta encuesta la publican en esta página, la hacen 2 personas, es súper chévere, de pronto para que la tengan en cuenta, publican, pues ya vienen publicando varias versiones. Además de esto, tienen un montón de estadísticas, está para CSS y está para JS, entonces, súper chévere que la vean. Y bueno, cuando yo digo alrededor del mundo, pues son muchos países, alrededor de 140 países. Y estamos hablando de 140.000 personas, más o menos. Entonces, eso es igual un número importante, pues, en ese número de países, ¿vale? Entonces, sí, VS Code es muy popular. Le ganó la carrera Sublime, que también venía siendo muy utilizado. Y, pues, digamos, ¿qué es lo que pasó? Que eso, si no estoy mal, es como hace 2, 3 años que está VS Code. Se trajo toda la tecnología que tiene Microsoft de pues, su IDE clásico, que es Visual Studio, y le incorporó como ese concepto minimalista que venía trabajando Sublime. Entonces, los que no saben, Sublime era básicamente ese blog de notas que mi profesor me ponía a utilizar, pero entonces a punta de comandos de teclado uno podía incorporarle un montón de cosas y pues la producción realmente, o sea, uno se volvía muy productivo con todos esos comandos. Entonces, esa fue la apuesta de Microsoft y le fue muy bien y pues de nuevo, hoy por hoy es como el más utilizado, ¿vale? Hay otros editores como Atom, por ahí creo que lo mencionaron, WebStorm también lo mencionaron por ahí, Beam, que es basado, es interfaz, digamos, meramente de texto, bueno, y otros de ahí para abajo que seguramente pues muchas personas van a pelear como que, hey, ¿dónde quedó, por ejemplo, Eclipse? ¿Y dónde quedó? Bueno, hay muchos otros, pero digamos en lo que es frontends, esta es como el número más acercado. De nuevo, ¿por qué Visual Studio Code? ¿Ustedes alcanzan a leer acá las características? No, está muy chiquito, ¿cierto? Listo, entonces nos vamos a pasar a Visual Studio Code. Yo lo tengo por acá. Listo.
qué pena, ese es un proyecto en el que estoy trabajando, no les puedo mostrar mucho. Voy a iniciar una ventana completamente desde cero. De nuevo, un estilo muy minimalista. Tengo pues todo un espacio de trabajo acá. Tengo pues un área de exploración aquí. Voy a abrir una carpeta y vamos a empezar a ver esos features que volvieron a Visual Studio Code como el más usado por hoy, ¿vale? Yo tengo una carpeta por acá que tiene cosas típicas de un proyecto, archivos varios. Esto ya es como una carpeta casi para publicar, entonces tiene un montón de cosas además de lo que nosotros estamos estudiando. Voy a dejar por aquí inclusive la parte del welcome, porque quiero que miren una cosa. Bueno, no sé si ustedes ya han practicado con este Interactive Playground. ¿Lo han visto acá? Está siempre disponible en la pestaña de bienvenida. Y esta es como la presentación de lo mejorcito que tiene este editor. ¿Listo? Lo vamos a poner, por ejemplo, por aquí. Esto es como una vista donde yo puedo utilizar mejor el espacio. Voy a abrir, de hecho, por acá, para que no se me olviden las cosas que yo quería mostrar. Y bueno, vamos a hacer una demostración rápida. Bueno, qué pena con la resolución de la pantalla. Voy a tratar de ir un poco más despacio a ver si carga mejor. Entonces, el primero, bueno, miremos rápido como ese tema de personalización. Seguramente ustedes, bueno, no sé qué tanto lo hacen, pero es muy típico que el tema de personalización en un editor esté como, digamos, muy a la mano del programador, porque realmente la gente se casa con eso. O sea, hay gente que pelea mucho por la interfaz gráfica, entonces yo quiero, por ejemplo, agrandar el texto, yo quiero cambiarle el color, entonces busco aquí temas, entonces puedo cambiar drásticamente, digamos, mi interfaz. Todo esto tiene que sí o sí usarlo ya un editor hoy día, ¿vale? Entonces vamos a ver el que está por defecto. Tema de iconos, digamos, cuando yo exploro mi carpeta, pues quiero rápidamente identificar qué tipo de archivo es, sin tener que abrirlo. Entonces, esto seguramente ustedes ya lo han visto en otros editores. Voy a pasarme esa parte. La parte como del layout y la distribución, pues ya la vimos. Es como, aquí tengo como los comandos que más utilizo. Aquí yo tengo como los archivos en los que estoy trabajando. Puedo hacer cuantas divisiones quiera, pues dependiendo de mi monitor, de mi pantalla. Y aprovecho para decirles que una de las cosas que sí tratamos siempre de tener en front es un monitor pues más grande que el mismo portátil, ¿vale? Entonces, de hecho es una segunda pantalla la que nos permite tener como esa facilidad de estar viendo lo que estamos haciendo mientras vamos programando, ¿listo? Entonces, pues si tienen la forma, esa es una buena inversión. La productividad es como un 30% más, literal. Entonces, de nuevo, esa es como la distribución. Ahora miremos, bueno, menús, pans, bueno, todo esto seguramente ustedes lo van a poder ver en sus propias instalaciones. Miremos como este tema de Code Highlights. Entonces voy a abrir un archivo CSS. Están viendo acá. Voy a acercar un poco esto. Mejor. Listo. Entonces, una de las cosas súper chéveres es que, si ustedes lo ven, él me está dando acá unos pequeños tips de cómo sería el markup de ese selector CSS, ¿vale? Entonces, en HTML, bueno, ese como tal de pronto no nos va a decir mucho. Por ejemplo, aquí ya nos va diciendo que esto es un elemento que tiene esa clase. Entonces, si además yo digo que esto es un anchor y que tiene un ID, por ejemplo, mi ID, él me está dando ese tip, ¿vale? Entonces, esos tips que están como medio escondidos,
nos van a sacar de aprietos seguramente cuando estemos trabajando y, por ejemplo, no estemos encontrando, o sea, ¿por qué no me funciona? ¿Por qué no está pasando lo que yo quiero que pase en el código, ¿vale? Entonces, esos tips son súper importantes. Para el tema de colores, bueno, esta paletica de colores, por ejemplo, bueno, rápidamente, digamos, las clases tienen un color, las propiedades y los valores tienen otro color, y acá me hizo quedar mal, pero acá en teoría debería salir una paletica de colores. ¿Sí la han visto? Súper. ¿Cómo? Si lo tratas de modificar, ¿te va a comenzar a aparecer? Vamos a hacer la prueba. Es que le he cacharreado tanto esto que... ¿Y si intentas con número? A ver, creo que está este. No. Bueno. Ahorita lo vamos a ver. Creo que en el playground sí lo podemos ver bien. Entonces, básicamente, bueno, él nos va a sacar como unos swatches, se llaman eso, unas paleticas donde podemos pues, manejar los valores mucho más rápido. Bueno, ¿qué otra cosa podemos ver acá? Una cosa que tiene que ver con las propiedades mismas, como por ejemplo, no sé, el margin. Entonces, me da la definición a este lado de qué es ese margin y me dice qué valores debería tomar, ¿vale? Entonces, parece trivial, pero de nuevo, esto es la locura. O sea, esto versus blog de notas, nada que ver, ¿listo? Versus papel, versus tablero, literal. A veces en las entrevistas lo ponen a uno a hacer código en tablero. Listo. Eso por ese lado. Bueno, el tema de multicursor lo han visto, ¿no? Correcto. Entonces vamos a ver, por ejemplo, este archivo que es larguito. Listo. Entonces, imagínense si yo tuviera que cambiar este texto que dice text, pues por otras cosas, ¿no? Entonces, sería muy fácil hacer una búsqueda, reemplázame todo lo que diga text por, no sé, textos, y lo estoy pasando al español, ¿vale? Pero, ¿qué pasaría si además yo tengo que a lo que esté al frente tengo que hacerle alguna modificación? Entonces, ya no es tan fácil. Entonces, una de las formas, y digamos acá, este playground le dice a uno cómo hacerlo. Entonces, básicamente yo puedo añadir varios cursores con un comando que aquí aparece. Este comando obviamente va a cambiar cuando es una máquina Windows, va a aparecer el que es. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta que yo puedo hacer varias ediciones acá en los cursores que yo puse. Entonces, this is a change, por ejemplo. ¿Listo? Eso es súper chévere. Otra cosa que puedo hacer también es agregarlo en líneas que no son consecutivas. Entonces me parece que es, ¿sí? O sea, como verán, no lo utilizo yo mucho, pero sí está disponible. Creo que, bueno, se puede hacer. Y otra cosa que se puede hacer es, por ejemplo, buscar todas las coincidencias con un comando, ¿vale? Entonces, súper chévere porque además yo puedo decir, bórreme todo esto y cámbielo por, no sé, docs. ¿Listo? Entonces, él lo va a hacer en todo el archivo y pues eso va a ser, obviamente, algo súper productivo para el día a día. Pues uno no se da cuenta, pero esas pequeñas ventajas que uno coge con esos comandos ahorran mucho tiempo y pues en la marcha van a ser horas. ¿Listo? Entonces, bueno, eso es en cuanto al multicursor. Si no lo habían manejado. Aquí, bueno, aquí yo creo que esta parte sí me funciona. Los que de pronto no habían visto, está este color. Ah, por fin. Bien. Entonces, acá le puedo decir qué color quiero. Acá le puedo decir, pues, digamos, qué variante quiero de ese color. Si quiero una opacidad, un alfa, o sea, una transparencia. Si lo quiero, por ejemplo, en hexadecimales, si lo quiero en otra unidad, en RGB, por ejemplo, eso lo puedo hacer desde acá, ¿listo? Entonces es bien, bien chévere. Este tipo de cositas aparecen en otro tipo, no solamente colores, sino en otras cosas también, en Visual Studio. Entonces, de nuevo, súper chévere por este lado. ¿Han escuchado del IntelliSense? Es una de como de las marcas de Microsoft.
Entonces, me voy a pasar un archivo JS. Entonces, ¿cómo? Listo. De nuevo, no vamos a ahondar de pronto como en la especificación, en JavaScript y esto, pero básicamente aquí tenemos un listado de nombres, tenemos acá un nombre que está por fuera y quiero inventarme, por ejemplo, una función que agregue ese nombre a ese listado, ¿vale? Entonces aquí puedo crear una función, él me va diciendo esto, entonces add new name, voy a pedir el SN. Y SN lo voy a agregar a esto. Entonces, él me va haciendo como el autocomplete, va haciendo como ese rellenado. Y, por ejemplo, él acá hizo algo muy importante que tal vez nos parece obvio, pero, digamos, realmente es algo bien chévere. Y es que él detectó que es un listado. ¿Sí? Entonces, él me está mostrando acá todos los métodos que yo puedo usar como listado, ¿vale? No me va a mostrar otro tipo de objeto, sino me va a mostrar eso que puede hacer como un listado. Entonces, el método para agregar eso es este de acá. Y ya. ¿Listo? Entonces, yo cuando llame, si se fijan, fue lo primero que él me puso ahí, add new name. Él me pudo haber puesto, pues, cualquier otro montón de métodos, pero él me va a poner este primero y pues yo le voy a agregar este new name acá, ¿vale? Entonces, de nuevo, ¿qué está pasando aquí? Él me está diciendo, esa función tiene esta definición, tú le puedes mandar cualquier valor y él pues va a intentar agregar, ¿listo? Entonces, y no devuelve nada. Entonces, toda esa documentación la está haciendo a la medida que uno va programando. Igual si, por ejemplo, yo me voy como más pro y entonces empiezo a definir y a documentar mi función. Entonces, this is a function. ¿Qué pasa? Que cuando yo abro esto, él me da esa documentación en línea. ¿Listo? Esto sirve para archivos que están más bien para funciones y código que están en el mismo archivo, tanto para los que yo estoy importando de otros lados. ¿Listo? Entonces es muy bacano porque no tengo que ir a explorar los otros archivos para saber qué es lo que estoy haciendo. ¿Listo? Entonces, de eso se trata el IntelliSense, como lo llaman ellos, y el autocomplete. ¿Listo? ¿Han escuchado el término Emmets? Sí. Súper. Eso es otra de las cosas que me parece muy, muy, muy chévere de Visual Studio. Entonces, vamos a abrir un archivo HTML y pues ustedes saben que el HTML tiene varias etiquetas que son básicas que siempre tengo que usar. Entonces, él me va, por ejemplo, yo solamente escribo HTML y él me sugiere ya cuáles son las etiquetas, ¿sí? Entonces, inicialmente él me va a decir, bueno, tú estás abriendo una etiqueta HTML, entonces él la cierra, le abre los tags, le pone los tags apropiados y la cierra. Esto porque aquí abajito él identificó por la extensión del archivo que es un HTML. Si es un archivo nuevo, pues yo puedo, obviamente, especificarle aquí qué tipo de archivo estoy manejando yo y pues él lo va a autocompletar. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero ir más allá y quiero completar, autocompletar pues todo el código que normalmente uno utiliza? Entonces, esos son los emmets, son las funciones que uno utiliza para insertar code snippets, como se llama el término, ¿listo? De nuevo, esto es por lo que él ya conocía que las etiquetas HTML5 pues tienen estas etiquetas básicas, entonces él me las autocompleta. Pero igual yo puedo ir en la marcha definiendo nuevas etiquetas. Por ejemplo, yo digo que aquí quiero tener 9 instancias. Si ustedes se dan cuenta, aquí a la derecha, él me está diciendo cómo está quedando esto que estoy haciendo. Entonces, por ejemplo, aquí un span, que va a tener una clase myCode, y acá termino, por ejemplo. Entonces, pues él me va a permitir crear repeticiones y, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Esos son los emmets. Uno puede entrar a configurar sus propios emmets, uno puede, pues, esculcar todo lo que tiene el editor, pero, pues, definitivamente es una cosa que ahorra mucho tiempo, ¿listo? Entonces, ese es otro feature que tiene. Hasta ahí, los que han manejado otros editores, ¿han visto lo mismo? De pronto como las mismas cosas.
Visual ni siquiera conocía eso. Ajá. Listo. Sí, le estaba dándole harto a eso. Ajá. Tiene más comanditos. Y puede uno colocar ya una estructura gigantesca como abierto. Exacto, súper. Listo. De nuevo, esto de los pads, qué pena. Los pads, los links y el refactoring es algo que pues también tiene, este archivo. Entonces es básicamente, yo le digo, por ejemplo, bueno, acá parece muy obvio ir a la definición, pues él me lleva acá, pero si él está en otro archivo por allá, pues él me va a abrir esa definición, ¿vale? Si yo le digo, por ejemplo, a este señor, hacerle un refactor, él me dice, bueno, debería decirme, sí, no está ahí. Bueno, tendría que abrir otro, tal vez. No, tal vez no era el mejor ejemplo. Bueno, pero entonces uno puede hacer refactoring. Miremoslo por acá, a ver si está. Refactoring. Entonces, si yo le digo a esta función que ya no se llame book, sino books, él me los va a cambiar en el mismo archivo o en todos los archivos donde estén las definiciones. ¿Listo? Vale, eso hasta ahí, digamos, son cosas que seguramente ustedes habrán visto en otros archivos. Por ahí vi algo que era, por ejemplo, custom index my file. Este es otro shortcut que se puede hacer. Puedo crear archivos, estructuras de carpeta, digamos, solamente con una instrucción. Bueno, cositas varias ahí de VS Code. Ahora miremos cosas más chéveres de Visual Studio Code. ¿Listo? Habíamos hablado que tenemos debuggers, tenemos integraciones, tenemos plugins, y aquí es donde realmente encontramos el fuerte de ese editor. Entonces, rápidamente, les pregunto, ¿ustedes han trabajado de una forma colaborativa? Listo. Ese concepto de digamos, de algo colaborativo, ustedes lo habrán visto de pronto en servicios como Google Docs, Google Spreadsheets, donde tú entras, empiezas a editar algo, pero hay alguien más que entra y puede editar el mismo documento y ambos pueden ver sus cambios en vivo. ¿Sí? Pues básicamente esta es la apuesta que tiene Visual Studio. Entonces, este es un plugin oficial de Visual Studio donde yo puedo habilitar un live share como este. Él empieza a crear una sesión donde me va a dar un link. Yo copio ese vínculo, se lo envío a mis compañeros. ¿Y qué puedo hacer con ese vínculo? Voy a abrir una extensión. Bueno, a ver si me deja. Digamos. Entonces, aquí abajito, él me dice qué puedo hacer. Entonces, a ver. Yo puedo editar el código de mi compañero, así como lo vimos en los editores en línea. Yo puedo hacer debugging, entonces yo puedo inspeccionar en el código de mi compañero, estando de forma remota. Yo puedo ejecutar un programa que esté desarrollando mi compañero en otro lado. Entonces, esa página que él está haciendo en su computador la puedo ver yo sin que esté pública. Yo puedo abrir las terminales y ejecutar comandos en su máquina. Entonces, esta es otra de las cosas súper chéveres. E incluso yo puedo hacer llamadas a través de Visual Studio, ¿vale? Entonces, aquí pues no quiero intentar hacer mucho de esto porque se me vuelve a apagar el computador y tenaz. Pero básicamente, ese son el tipo de cosas que se pueden hacer con estos plugins. Sobre todo con ese, súper chévere. ¿Vale? El control de cambios y todo. Sí. Sí, y bueno, voy a terminar acá, porque igual esto pues también se podrán imaginar, esto consume memoria.
Entonces, me dice cuántos participantes tengo acá. Yo puedo entrar acá y ver los archivos de esos participantes también, o sea, es bidireccional. Entonces, pues así es. Ese plugin es súper chévere. De hecho, creo que me abrió 2 ahí. Bueno, está bien chévere esa extensión para que la prueben, es bien útil. Creo que hasta ahí podríamos hablar, digamos, de muchas otras extensiones que tiene Visual. Esa creo que es como de las más chéveres. Hay algo que también me parece muy útil rescatar de Visual Studio Code y es decir que está hecho sobre un engine, digamos, el framework con el que se hizo VS Code se llama Electron. ¿Se han escuchado de ese framework? Listo. No importa, está bien. Electron es un framework que nos permite hacer aplicaciones basadas en web. En resumen, para no alargarme, lo que estamos viendo aquí es una página web, es un proyecto web. Todos estos features que estamos viendo acá es básicamente como un code, como un editor en línea, pero además tiene encima una capa que conecta muchas cosas del sistema operativo. Entonces, esa es la razón por la cual ellos pueden introducir nuevos cambios, como en una página web que publican y pues uno encuentra ya los cambios sin tener que hacer ningún update. Los pueden introducir, pueden arreglar errores, pueden hacer muchas cosas. Y les voy a dejar el dato, de pronto si quieren averiguarlo más. Electron es el nombre del framework. Se dice, miren, construya aplicaciones de escritorio con JavaScript, HTML y CSS. Y, por ejemplo, Slack es otro de los populares que está hecho en eso, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en Slack, si ustedes le dan Command F5, ven que se refresca igual que una página web. Bueno, y tiene muchas otras cosas. Uno puede hasta ver código fuente de Slack, a pesar de que es una instalación de escritorio. Entonces, todo eso para decirles que Electron pues también es como una de esas cosas que uno debe dejar por ahí anotaditas y después echarle un ojito porque está súper chévere. ¿Listo? Vale, cosa que no tenía, por ejemplo, Sublime. Entonces, cuando uno quería hacer alguna instalación, uno tenía que seguir un montón de comandos y hacer un montón de cosas. Aquí, básicamente, si uno quiere instalar algo, uno se viene por acá a este botoncito, le dice qué extensión quiere y pues él se la instala a uno pues inmediatamente. ¿Listo? Bueno, ¿cómo vamos? ¿Aburridos? No. Listo. Esa es la razón, de nuevo, resumiendo, por la cual Visual Studio Code es súper chévere. Ya hicimos ese demo. Esa es la cara que yo puse cuando empecé a ver todas esas cosas. Obviamente ese no soy yo. Y vamos a pasar a Code for Matters. Y acá también les quiero preguntar, ¿quiénes de aquí han trabajado en grupo, digamos, en un equipo de desarrollo? ¿O solamente han hecho cosas por su cuenta? Entonces, en equipo de desarrollo, ¿sí? ¿Tú con cuántas personas has estado trabajando? Con 4. ¿Con 4? ¿Alguien más de 4? ¿Cuántas? Con 15. Buen número. ¿Tú? 20. ¿Quién da más? 15. Listo. 20 personas. Eso es un buen número. De pronto ustedes me pueden decir qué se siente abrir el código de alguien más que está hecho como a su propio parecer y qué se siente estar como tratando de leer ese código y pues de entenderlo y por ahí tratar de debuguearlo, por ahí que haya un error y uno quiera como identificar algo que esté fallando. Es una cosa horrible. Uno termina odiando a esa persona, odiando todo, odiando la vida, queriendo irse para casa, pero pues no es la idea. Obviamente programar es muy bonito y pues la idea es que uno disfrute de esto, ¿no? Entonces están los formateadores de código, básicamente es una forma, es un estándar de estilo. Entonces es ponernos de acuerdo para que ese código que se ve tan feo, no se vea tan feo y se vea mucho más organizado y que todos utilicemos el mismo estilo. ¿Listo? Entonces, un estilo que sea legible, un estilo que sea fácil, pues, digamos, de
entender, de modificar. Y básicamente esto también, a pesar de que no son usuarios de la página que estamos haciendo, sí son usuarios de nuestro día a día, ¿vale? Entonces, no solamente estamos pensando en programar para otras personas que están afuera usando nuestra página, sino que nuestros compañeros también son usuarios de nosotros, ¿listo? Entonces, por eso está muy chévere utilizar formateadores de código. Sobre todo porque alguna vez me pasó que, les cuento esto porque la verdad es hasta penoso decirlo, y es que entré a ver el código de alguien, lo odié muchísimo y después me di cuenta que había sido mi código que escribí hace como 2 meses atrás. Entonces, pues no dije nada, pero sí, pasa. Entonces, de nuevo, siempre vamos a encontrar servicios online para hacer esto y servicios, seguramente nuestro IDE, el que digamos, Visual Studio Code lo tiene también, pero el que digamos, el que tengamos, también lo va a tener integrado, ¿vale? Entonces, las cosas que son online es tan sencillo como buscar Code for Matters en Google y nos van a aparecer un montón. Esos servicios generalmente pues son gratuitos, pues vamos a encontrar un montón de publicidad, vamos a encontrar un montón de cosas que a veces son molestas, pero pues están disponibles, ¿sí? Si estamos usando algo, por ejemplo, en línea, queremos formatearlo bien, pues igual están ahí disponibles, ¿no? Entonces, los términos más comunes para encontrar estos servicios son Prettify, Beautifier, Formatter, bueno, en fin. Estos ustedes los han utilizado de pronto ok, listo, estos están... Exacto. Listo, ese es otro chévere. Ajá. Súper. Y están los que están integrados a nuestro IDE. Entonces, como la idea es de pronto compartirles desde nuestra experiencia qué es lo que estamos usando, no es un consenso oficial, pero sé que aquí, por ejemplo, la mayoría utilizamos Prettier, ¿vale? Prettier tiene ambas versiones, la versión online y la versión de me integro con mi IDE, entonces lo tienen disponible para el que sea, inclusive para Visual Studio. Exacto. Entonces, les voy a mostrar súper rápido Prettier, es como, póngalo más bonito. Esta es la página Prettier.io. Él tiene también un link aquí a Playground. Y en Playground uno tiene de una del ejemplo, esto es un ejemplo ya en JavaScript, donde pues acá hay como un código que pues no está tan mal, pero de pronto ustedes coincidirán conmigo en que se ve mucho más bonito así, ¿vale? Entonces, la idea es que al iniciar el proyecto, nosotros tratemos de llegar a esos acuerdos. Es un acuerdo de equipo y decimos, por ejemplo, ¿a cuántas columnas se va a partir en una segunda línea? Por ejemplo, ¿a cuántos vamos a utilizar tabs o espacios? Esa es una de las preguntas más polémicas. Generalmente, no sé, ¿ustedes qué utilizan más? ¿Tabs o espacios? Tabs, espacios, tabs. ¿Quiénes usan tabs? Levanten la mano. ¿Quiénes usan espacios? Yes. No digo entonces lo que yo uso. Ok, entonces, de nuevo, no es, digamos, un tema para llegar con un conflicto ahí, para que se pelee la gente, no. De hecho, es para que no se pelee, es para llegar a un acuerdo y ojalá se haga al principio porque no hay nada peor de decidir esto 2 meses después que se ha arrancado el proyecto y hay que actualizar todos los archivos de ahí para atrás. Entonces, mejor que sea al principio, ¿vale? Si vamos a usar comillas sencillas, comillas dobles, esa es otra polémica. Bueno, y así para varias cosas. Entonces aquí están como las configuraciones. Nosotros podríamos copiar y pegar el código acá o podemos escoger como los settings, escoger acá los valores, copiarlos a un archivo de configuración y lo ponemos en nuestro proyecto. ¿Listo? Si estamos utilizando este IDE ya va a tener cómo leer ese archivo de configuración y nos va a aplicar esas configuraciones, ¿vale? Entonces, ¿qué les iba a mostrar? Bueno,
les iba a mostrar esto, pero bueno, ya estoy cansado con VS Code. El caso es que lo tiene. Y VS Code además tiene por sí solo una cosa chévere, que es cuando yo guardo el archivo, él lo hace por mí. ¿Listo? Entonces, si ya tengo toda esa configuración, yo ya no tengo que estar como verificando, viendo errores, viendo, no, yo simplemente guardo, hago mi trabajo, guardo, y él se encarga de organizarlo por mí, automáticamente. ¿Listo? Entonces, está bien chévere por ese lado también. Listo. Eso es en cuanto al estilo de código, ¿vale? ¿Han escuchado los linters? ¿Linters? ¿Les suena linters? Listo. Ese es otro tool que es indispensable en nuestros proyectos, ¿vale? ¿Qué es un linter? Entonces, linter es de esas palabras que uno utiliza el día a día, que uno cuando entra a la industria le dicen linters, le explican qué es, técnicamente hablando, y uno lo empieza a utilizar todo el tiempo, pero linters es de esas cosas como que toca preguntarle a un nativo y ese nativo le va a decir a uno, un linter es un quitamoto, ¿sí? Es como esas historias chistosas de como el debugger, como el debug. Es básicamente eso. Linter es quitar esas imperfecciones y dejar algo impecable. ¿Listo? Entonces, ¿para qué utilizamos los linters? Los linters los utilizamos para un tema de formato, de estilo de código. Entonces, van a ver que los linters están muy, muy amarrados, por ejemplo, a herramientas como Prettier, la que acabamos de ver. Para temas de convenciones de código, que ya no es tanto el estilo, sino es más, por ejemplo, utilizo cuando utilizar un important. Bueno, más adelante vamos a ver eso en CSS, en JavaScript, de pronto vamos a ver cuando utilizar un const, un var, un let, etc. Ese tipo de cosas son también reglas que nosotros definimos al principio del proyecto. Como equipo decidimos qué cosas vamos a utilizar y qué no. Y básicamente ese linter nos va a decir, mire, a usted se le olvidó hacer tal cosa y no puedo dejarle subir ese código porque pues está fallando, corríjalo, ¿listo? A diferencia de Prettier, donde todo, digamos, está muy enfocado en el estilo, aquí sí hay temas lógicos, aquí hay más temas como de, hey, ¿tú qué querías decir con eso? O sea, ¿qué estabas tratando de hacer? De pronto estás haciendo una mala práctica porque estás anidando n veces una función y eso va a sobrecargar la memoria del computador, bueno, en fin. Él ya viene con unas predefinidas, tanto en HTML como en CSS, como en JavaScript, pero básicamente para eso utilizamos los linters, ¿listo? Entonces, siempre tratemos de usar linters en los proyectos. Incluso si son proyectos donde no hay 20 personas, sino hay 2 personas, 3 personas trabajando. ¿Por qué? Porque a uno se le olvidan esas reglas, uno puede caer en una mala práctica y pues no hay como una herramienta automatizada que le diga a uno ese tipo de cosas antes de que lleguen a producción. ¿Listo? Linters que nosotros manejemos aquí, por lo menos desde mi experiencia, les cuento que para HTML hay un montón, sobre todo porque en HTML a veces utilizamos, digamos, cosas como CMS, como, no sé, Drupal, WordPress, Sitecore, bueno, muchas de estas cosas tienen su propia forma de manejar el HTML, pero cuando estamos utilizando un HTML básico, plano, que queramos nosotros como evaluar y tenerle un linter, HTML lint es una de esas opciones que hay varias en el mercado. Para CSS tenemos Stylint, esa es una muy buena. Vamos ahorita a ver rápidamente como un demo que ellos tienen. Y para JavaScript, ESLint. ESLint es como el aceptado por mucha gente, o sea, por gente muy dura. ESLint tiene integraciones con React, tiene integraciones con JSX, que es, bueno, otra sintaxis. Pero sí, básicamente estos tres son tres grandes que podemos utilizar en nuestro proyecto. ¿Listo? Entonces, veamos, por ejemplo, un demo de eso. Entonces, styling. Entonces, pareciera sencillo, pareciera sencillo
esa instrucción de CSS, ¿cierto? Entonces, pasa que si nosotros definimos ciertas reglas, él va a pasar esa instrucción por todas esas reglas y él detecta, por ejemplo, que, digamos, por un tema de estilo, yo debería tener un espacio acá porque quiero que mi equipo pueda leerlo mucho más fácil. Ahí está lo de los dos espacios. Normalmente los hexadecimales se escriben en minúscula. Por ejemplo, si yo escribiera un important aquí, bueno, eso es una regla que por ahí de pronto no está prendida. Vamos a ver si está por aquí. Por ejemplo, keyframe, si se lo pongo, no sé, ya está activa. Bueno, este es otro ejemplo que no me sirvió, pero uno puede extender estas reglas. Digamos, acá hay un set de reglas como de las recomendadas, pero uno puede incluir muchas más. Y de nuevo, como equipo, decidir qué está bien y qué no está bien. Hay una cosa que me parece importante destacar acá, y es que no todo es como prender una regla o apagar una regla, sino que yo puedo simplemente decir, esto es algo que no deberías hacer, pero te lo dejo pasar. Es un warning, es una advertencia, porque a veces hay que usarlo. Por ejemplo, estas instrucciones, cuando las veamos, hay cosas que necesariamente tienen que ir. Entonces las ponemos ahí para identificarlas, pero no necesariamente son errores. De nuevo, esto es todo configurable, ¿vale? Vamos a pasar a ESLint, que es para JavaScript. De nuevo, esta instrucción tan sencilla nos dice dos cosas. Nos dice primero, usted está declarando una variable que no está usando. Entonces, la idea sería, por ejemplo, usarla. Se me ocurre usar, por ejemplo, esto. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que esta instrucción tampoco está permitida porque esto está normalmente siendo usada para desarrollo, pero si yo lo pongo en producción, ya no está chévere que el usuario tenga ese tipo de informaciones. Entonces, de nuevo, estas cosas son súper útiles porque a uno siempre se le olvida y pues él le está recordando a uno cómo quitarle la mota al código, ¿vale? Bueno, ¿alguna pregunta con linters? ¿Hasta ahí? ¿Sí es claro? Me imagino que también se puede integrar con... Totalmente. Entonces, en este proyecto que tengo... ¿Y las configuraciones también las puedo hacer también desde el Visual o tiene que ser desde... Listo, buena pregunta. Entonces, estos archivos, estos servicios, estos linters, siempre vienen con un archivo de configuración que yo puedo poner a mi carpeta, en la carpeta del proyecto. Entonces, paso número 1, defino las reglas, las pongo en ese archivo y ese archivo lo pongo en mi carpeta de proyecto. Paso número 2, instalo el plugin para el editor y él va a encontrar ese archivo de configuración y él me va a aplicar esas reglas. ¿Listo? Entonces, sí, básicamente esa es la respuesta. Un paréntesis, por ejemplo, aquí la mayoría de proyectos tienen como regla tener linters. O sea, así sería la cosa porque podemos llegar a tener 20 personas en el equipo, podemos llegar a tener mucha gente con muchas ideas muy curiosas de cómo escribir código, pero pues tenemos eso que es como la base, ¿listo? El estándar. Bueno, Browser Tools, Browser DevTools. ¿Quiénes han usado DevTools? ¿Listo? Como 4 o 5. Vale. Entonces, estos DevTools sí, entonces, DevTools es una característica, es una herramienta que tienen los browsers para inspeccionar, digamos, se llaman herramientas para desarrolladores. Todos los navegadores lo tienen y nos permiten inspeccionar el código, ver qué está pasando en la consola, digamos, mensajes que nosotros estemos queriendo mostrar ahí, etcétera, y errores, warnings, los que dijimos, y también nos deja inspeccionar qué tipo de comunicación está teniendo nuestra página con Internet, ¿vale? Entonces, hay mucho más que eso, pero me gustaría, por lo menos hoy, ver
y pues hacer el ejercicio con esas tres. Entonces, hagamos el ejercicio con Chrome. Entonces, Chrome de por sí es, yo creo, el navegador como más amigable para los desarrolladores. Tanto así que, como veíamos en la charla pasada, pues tiene como la mayoría de usuarios, tanto en móvil como en desktop. Entonces, bueno, creo que lo hice muy rápido. Vamos acá, ¿no? Inspect. Siempre podemos ir desde acá o ir desde, ya se me olvidó cuándo es por acá. Creo que es en Windows, no mentiras. Uy, ya no sé. Ah, no, mentiras, eso es por acá en esta parte de acá. Entonces, aquí yo veo More Tools y Developer Tools. ¿Listo? Entonces, siempre llego por acá y él me va a abrir de cualquier página, por ejemplo, esta misma, Google. Entonces, él me va a abrir aquí un panel donde me va a permitir navegar y hacer muchas cosas. Entonces, la parte de inspección me dice, por ejemplo, qué elementos existen en mi página. ¿Listo? Él crea un árbol y él me va a permitir navegar aquí por todo el contenido de mi página. ¿Listo? Esto lo vamos a usar muchísimo en adelante, entonces por eso también quería mencionarlo acá, pero en el desarrollo uno lo utiliza todo el tiempo. Básicamente hay gente que prácticamente solo programa desde acá. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el tema de los divs. Cuando yo creo un div, cuando creo un encabezado, cuando creo cualquier cosa, me va a quedar registrada acá. Voy a ver sus atributos. Los atributos son estas llave de valor, estas cosas llave de valor que veo por cada uno de estos nodos. Y me deja ver, por ejemplo, las cosas, bueno, hay cosas muy chéveres que me da como, cuando son imágenes, cuando son esas cosas, me da como un preview, así como lo vimos en el editor, de esas cosas aquí, ¿listo? También deja editar, perfecto. Entonces, no sé, este elemento. Fíjense que aquí hay como un botoncito donde él me deja en esta página seleccionar. Por ejemplo, yo quiero seleccionar este texto de acá, ¿vale? Ese texto yo lo puedo cambiar. Entonces, este es mi Gmail. ¿Listo? Y puedo cambiarlo desde ahí. Entonces, ¿cómo funciona? Básicamente, una página le entrega a uno un montón de código que uno puede editar utilizando estas herramientas. ¿Listo? ¿Qué otra cosa se me escapa aquí? Bueno, hay algo bien chévere acá también, y es que si yo me paro acá, por ejemplo, él me va a dar aquí una ruta que yo puedo utilizar como un selector CSS. ¿Vale? Más adelante, de nuevo, vamos a practicar mucho más eso, pero... Si es la ruta que está mal ubicada, puedes editar el código HTML. Exacto. Esto es muy chévere porque es del día a día, uno puede mover elementos. Y Entonces, parte de estilos uno puede, cuáles son los que se están aplicando. exactamente. La ubicación del archivo, el nombre del archivo, la línea donde está ubicado como esa clase. Ajá. Esto es lo que me representa la parte de aquí. Como lo decía tu nombre, Alex. Andrés, qué pena. Andrés es básicamente la parte de CSS y me está definiendo la cascada. ¿Listo? Lo que es la especificidad y qué elementos, qué CSS, propiedades CSS están siendo aplicadas. Lo que está tachado obviamente no está siendo aplicado y yo puedo ver todas las definiciones que habían e incluso puedo ver los archivos. Esto cuando aparece esta etiqueta acá, porque es un estilo en línea. Cuando hay un archivo acá, como pueden ver, me dice inclusive la ruta, es un archivo externo. ¿Listo? Entonces, esto lo vamos a utilizar de nuevo mucho en lo que viene de CSS. Cuando están tachadas, ¿qué significa? Que están definidas, pero que hay otra propiedad que tiene presencia y que está reemplazando ese valor. ¿Listo? Pueden jugar con eso, pueden quitar, mover, cambiar estos valores. Es un ejercicio súper práctico para ver cómo cambian las páginas. Hay otras cosas, por ejemplo, como esto, que le dice a uno el modelo de caja, el box model,
también es algo que vamos a ver más adelante. Todas las propiedades que tiene, por ejemplo, este objeto que está seleccionado acá, esto es lo que él me muestra de ese objeto. Mucha más información con respecto a esto, ¿vale? Pero quiero que se lleven la idea de que esto existe, muchos ya habrán trabajado con eso, está súper bien, los que no pueden jugar con esto y pueden empezar como a hacer cambios. Entonces esto no afecta nada, esto es un contenido que ya se descargó en nuestra máquina, entonces podemos jugar con eso todo lo que queramos. La consola es mayormente utilizada para JavaScript, entonces también si ustedes tienen uso básico de JavaScript, uso avanzado, como quieran, ustedes pueden acá inspeccionar todo lo que quieran con JavaScript. Por ejemplo, esto, si ven, lo chévere de nuevo de Chrome es que al igual que el editor le va autocompletando a uno y le va diciendo todo lo que uno puede hacer. Yo en este caso, por ejemplo, quiero escribir simplemente esto y pues él me reemplaza todo con esto que está haciendo acá, ¿vale? Me deja hacer otras cosas, pero bueno, yo creo que por ahora está bien si lo dejamos ahí. ¿Qué otra cosa? Bueno, estos de los niveles son mensajes de error, mensajes, o sea, warnings de información, bueno, varias cosas acá. También me deja explorar qué cosas se descargaron a mi página. Entonces, se descargó un HTML, se descargó, por ejemplo, de otro dominio, se descargó un JavaScript. Entonces, ustedes ven que hay páginas que traen publicidad, traen todo eso es contenido de terceros y todo eso se me está mostrando acá, se me está listando ahí, ¿vale? Entonces, también está chévere que ustedes entren y cambien eso, por lo menos lo inspeccionen. Yo puedo ver el contenido de eso como tal. Las fuentes, por ejemplo. Entonces me muestra qué fuentes acá. Esa es la fuente que se está utilizando. Bueno, todo eso se puede inspeccionar desde ese panel. Y Network, si yo recargo esto, él me dice, bueno, voy a ponerlo aquí, que me muestre todo lo de Network. Entonces, todo esto fue lo que se descargó, ¿vale? Ups. Todo esto fue lo que se descargó cuando yo recargué la página. Entonces, se descargó una imagen, se descargó una fuente, se descargó, bueno, todo este contenido que hemos tan organizado ahí, realmente son muchas cosas que se descargan acá. Él me dice inclusive cuánto tiempo se demoró, me puede hacer un tracking de eso. Bueno, hay cosas súper avanzadas. Yo puedo aquí desde esto simular que es una red lenta, puedo simular que inclusive estoy sin conexión, entonces cómo se comporta mi página cuando no está conectada, en fin, son varias cosas que se pueden hacer desde esto, ¿listo? Entonces, hay otros tabs, uno puede incorporar más tabs dependiendo de lo que usted esté utilizando. La gente que de pronto ha investigado React, la gente que ha investigado Vue, otras cosas, se pueden instalar muchos tabs aquí para facilitarle la vida al desarrollador. ¿Listo? Temas de seguridad, un tema de audits, que esto me encantaría verlo, yo creo que sí lo vamos a ver. Temas de accesibilidad, de seguridad, bueno, muchas cosas se pueden hacer desde acá. Es su equivalente, por ejemplo, Safari. Safari tiene lo mismo. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, esta es la página de Huge Inc. de la empresa. Yo también tengo acá inspeccionar elemento, o tengo por aquí en, creo que este sí es diferente. Este es, creo que acá, develop. Hay que, para mostrar este menú, por ahí toca ir a un menú más interno de Safari, habilitar ese menú, pero básicamente yo lo puedo ver aquí en algún lado, Web Inspector, que es esto de acá. Básicamente lo mismo, a mi forma de ver es más chévere en Chrome, pero pues tenemos las mismas posibilidades, inspeccionar los elementos, ver qué estilos están siendo aplicados aquí, ver los estilos, digamos, los estilos completos de eso, ver un modelo de caja, ¿vale? Puedo ver la parte de network, por ejemplo, esa página descargó todo este contenido. De nuevo, puedo filtrarlo por CSS, por imágenes, por fuentes, Este es el equivalente a la consola, donde aquí yo puedo copiar mi JavaScript, de nuevo el famoso document.write.
Puedo hacer esto, bueno, puedo inspeccionar qué data se está guardando en mi página. Y asimismo lo tienen Safari, qué pena, lo tiene Firefox, lo tiene Internet Explorer, Edge, todos tienen su equivalente, ¿listo? Entonces, si quieren trabajar en cualquiera de esos browsers, pueden hacerlo y esa es como la forma de hacerlo ahí. ¿Listo? ¿Algo que quieran preguntar específicamente de eso? Seguramente habrán muchas preguntas, pero de inspección, de consola, network. Solo en la parte de, no sé si era de network, que uno también puede crear un archivo de JavaScript como temporal. Así Como es. si alguien quiere como, pues, No, código no tanto antes en de- network, pero sí uno puede editar. en el source. Ajá, en Source. Uno puede editar ese, digamos, contenido, agregarlo a la página, tanto para JS como para CSS. Uno puede hacer esas cosas. ¿Listo? Ahora, si lo recargas, pues se te va a perder. Entonces hay que tener también cuidado con eso. Y exacto. Listo. Hay, obviamente, muchos otros tools. ¿Cómo vamos hasta ahí? Digamos, ¿sienten que con esto ustedes podrían arrancar un proyecto? ¿Cómo la ven ahí? ¿Quiénes habían utilizado ya el DevTools? ¿Listo? ¿Qué parte más utilizan del DevTools? ¿Consola? Y network. Y el network. Ajá. Listo. De DevTools, nosotros tenemos, bueno, sobre todo en Chrome, de nuevo, Chrome también es como de lo que más usamos acá. Sin embargo, digamos acá los proyectos, como ustedes se imaginarán, tienen el requisito de que tienen que ser compatibles con una matriz de dispositivos y de browsers por contrato. Entonces, es algo que no nos podemos saltar, es algo que sí o sí toca tenerlo listo. Y nosotros nos valemos de otras herramientas para hacer eso. Por ejemplo, este set de herramientas específicas son para testear en mobile. Entonces, yo estoy trabajando muy bien en mi página, por ejemplo, pero ¿qué pasa cuando yo quiero ver ese contenido que no he publicado? ¿Qué pasa cuando lo quiero ver en mi mobile? Quiero hacer pruebas en mi mobile. Entonces, ¿cómo podría hacerlo? Entonces, la primera forma de hacerlo que nosotros utilizamos es, de nuevo, DevTools. Vamos a ir de nuevo allá. Vamos a entrar aquí en una página cualquiera como ¿cuál? Como Huge. Vamos a ver la de Huge. ¿Listo? Está esa página ahí. Yo puedo modificar esto para que sea como más amigable aquí. Y yo puedo habilitar esto acá para verlo como mobile. Es decir, todos lo habían hecho, si no, pues está muy chévere, ¿vale? Entonces, yo puedo editar, por ejemplo, y verlo en diferentes dispositivos. Por ejemplo, en un Nexus, lo puedo ver en un iPhone X. Para algunos viene pues como con el case, otros no lo tienen, pero básicamente me está respetando las dimensiones que tiene ese dispositivo. Chrome tiene algo muy chévere y es que él digamos que le agrega muchísimas de las características, por ejemplo, el tema del touch. Bueno, a ver, esta navegación, ¿cómo es? Si yo voy a esto, ustedes se dan cuenta que no hay como tal una, bueno, la navegación es diferente, se ejecutan eventos diferentes a nivel de JavaScript. Él me respeta todo eso, ¿vale? De nuevo, él me deja simular, por ejemplo, si yo estoy en una red como lenta, entonces cómo se comporta mi página, si estoy sobrecargando el contenido, etcétera. Y me deja editar, por ejemplo, esas cosas. Él tiene un listado bien generoso, pues para hacer gratis, para hacer todo esto de dispositivos. Me lo deja hacer, me deja inclusive agregar resoluciones como personalizadas. Esto se puede hacer ya con Google Chrome, ¿vale? Está bien chévere. La siguiente herramienta es un poquito más avanzada. Entonces,
entre otras cosas, nosotros utilizamos, ustedes se podrán dar cuenta, equipos Mac, porque pues tenemos que ser compatibles también con los computadores Mac, y ellos son súper celosos, ellos no se dejan como simular en otros tipos, por ejemplo, en un Windows, en un Linux, no se dejan simular, entonces tenemos que trabajar sí o sí en un Mac. Ahora, la ventaja que tiene de trabajar en un Mac, además de que son súper bonitos y son muy buenas máquinas, es que vienen con un kit de desarrollo que se llama Xcode, y ese Xcode, ya lo vamos a abrir. Tengo ahí Xcode. Sí. Xcode me permite abrir simuladores de todos los productos Apple. ¿Vale? Entonces, yo aquí abrí uno que es un iPhone X en esta versión, pero yo también puedo al mismo tiempo abrir otro iPhone del que sea, no sé, un XS, un iPad Pro, puedo abrir un iPad, por ejemplo, este, vamos, un Air. Entonces tengo dos dispositivos, literalmente ellos cargan el sistema operativo de iOS, y asimismo yo puedo, si estoy programando para televisores, por ejemplo, Apple TVs, puedo programar para relojes, para WatchOS. Entonces puedo hacer todo ese tipo de pruebas, entre otras cosas porque ustedes, bueno, la vez pasada cuando nos presentamos, varios de aquí se presentaron como QAs. Y pues de nuevo el comentario fue, bueno, no estamos familiarizados con muchos términos, entonces todos sabemos qué es un QA. ¿Sí? Listo. Entonces, valga la aclaración y pues me disculpo porque de nuevo uno asume muchos términos, pero entonces quiero explicar una vez por qué. QA es aseguramiento de calidad, y en el día a día que nosotros tenemos acá de desarrollo, nosotros tenemos, digamos que varios equipos donde unos nos entregan, digamos, un diseño en la parte creativa, llámese diseñadores y gente de UX o gente que trabaja como la experiencia de usuario. Ellos nos entregan un material a nosotros, los frontends o los ingenieros web, y nosotros cuando ya decimos está listo este producto, nosotros se lo entregamos a un equipo de ingenieros y analistas y se aseguran de que todas las especificaciones visuales, funcionales, no funcionales, se cumplen, ¿vale? Es un equipo dedicado a eso, es una labor muy bonita porque ellos tienen que ir por toda esa matriz de dispositivos, de browsers, de todo, y tienen que inspeccionar que cada uno de los componentes que se están haciendo a través de sus múltiples resoluciones se comporten como se especifica. ¿Listo? Es una muy buena práctica tener a alguien diferente de uno mismo que mire que uno sí está cumpliendo con la cosa. Uno generalmente va a ver todo bonito y uno siempre va a decir, me quedó muy chévere la página, ¿sí? Pero pues alguien más va a encontrar errores, ¿cierto? Listo. Ese es como el tema. Entonces, para entregarle el trabajo a este equipo de ingenieros, nosotros también tenemos que hacer todo este tipo de pruebas, porque pues la idea no es como entregar y que ellos nos estén devolviendo todo el tiempo, sino asegurarnos que nuestro producto sí se vea bien en todos estos dispositivos. Entonces, ustedes ven aquí que literalmente estoy trabajando, bueno, aquí no es la mejor configuración de este simulador, se va a ver súper lento, pero normalmente es mucho más rápido, se comporta como un teléfono normal y tiene como todos los features que tiene un iPhone, ¿listo? Lo mismo las tablets, lo mismo los otros dispositivos, ¿vale? Eso en cuanto a equipos Apple, ¿vale? Para Android tenemos muchas opciones. Una de las más conocidas es Genymotion. Entonces, si abrimos Genymotion, va a ser algo muy similar. ¿Está viendo? Así ya. Entonces, esto, valga la aclaración, nosotros nos valemos de simuladores como tal,
pero la idea es probarlo en dispositivos reales. Entonces, normalmente el equipo de QA lo hace en dispositivos reales. Entonces, esto para los desarrolladores nos acelera el trabajo, pero sí o sí se tiene que probar eso en un momento en un dispositivo real, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo acá puedo decir qué tipo de teléfono quiero. Entonces, quiero arrancar un simulador para un teléfono, una tablet más grande. Quiero este sistema operativo. Quiero, no sé, con esta densidad, esta resolución, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo aquí escogí este Nexus 6P y puedo arrancarlo. Y él me va a arrancar, al igual que lo vimos en Mac, va a arrancar un simulador para este dispositivo que seleccioné. Entonces, bueno, ahí se irá cargando y ya lo veremos. Y es web, pues, es solo web. No, nosotros, tanto en el anterior como en este, podemos instalar aplicaciones de la tienda, de sus respectivas tiendas, ¿vale? Pues naturalmente navegamos en los browsers de estos dispositivos para testear nuestro código, pero podemos instalar otras cosas. De por sí que se utilizan también para sí, para juegos, para aplicaciones, para usos varios. Entonces, bueno, creo que se abrió. Bueno, mientras abre, les voy a... Tengo que... Bueno, creo que se los va a quedar debiendo. Ah, sí, esto ya está arrancando. Listo. Entonces, mientras arranca de nuevo, la siguiente herramienta que nos es muy útil son herramientas que se llaman tunnelings. Son comandos, bueno, esta aplicación particularmente nos da un comando que nos permite crear una URL pública de nuestro ambiente local. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente yo estoy limitado por mi máquina cuando estoy desarrollando, cuando estoy trabajando en una página. Si yo la quisiera ver en mi celular y no en un simulador, digamos, ¿yo cómo hago para verla sin tener que publicarla? ¿Vale? ¿Cómo? Por la IP, pero tengo que montar un servidor local, tengo que hacer un par de cositas ahí. ¿Listo? Ahora, ¿cómo hago si yo tengo un firewall o tengo un proxy por medio que me van a impedir varias cosas, ¿vale? Entonces, esta herramienta me permite hacer eso. Entonces, voy a hacer un ejercicio rápidamente. Está en Listo. Esto es una página que acabo de levantar en esta URL. Visual Code tiene además una terminal. Entonces, si yo abro, yo ya tengo instalado en Grok, es súper sencillo instalarlo. Le digo que es el puerto, ups. Qué pena. Si está bien. HTTP. Creo que está así. Sí. Entonces, en este momento, ustedes podrían conectarse a esta URL y ver el mismo contenido que yo acabo de ver en mi máquina local. ¿Listo? De nuevo, algo chévere, bueno, es una herramienta gratuita, entonces eso trae sus limitaciones. Esto me crea, digamos, esa sesión durante como 20 minutos, 30 minutos aproximadamente. Tiene un límite también de usuarios concurrentes. Creo que si todos entráramos en este momento al tiempo, ya diría, se cayó la conexión, alguna cosa así. Y también
digamos que me parece chévere que para ser gratuito, digamos, él me da esta posibilidad, sobre todo por el tema de HTTPS, una conexión segura. Cuando yo llego de pronto a empezar a probar features que requieren una conexión segura, él me lo permite hacer. ¿Listo? Entonces, ¿estás entrando? No. No. Ah, estabas entrando. Listo, bueno, esto lo podemos copiar acá, por ejemplo. Pero ya te acabo que se puede entrar. Sí. Bueno, vamos a mostrárselos. Vamos, una máquina así. Pero, bueno, me abrió un contenido diferente. Creo que tengo otro puerto. Bueno, pero esa es la idea. Básicamente me mostró la página que yo estoy trabajando localmente. Bueno, sí, porque este es el index y el default, que es la otra página. Sí me muestra el contenido que tenía acá. ¿Vale? Entonces, ¿alguna pregunta con el túnel? Dejar de ver de nuevo la consola. ¿Cómo le pusiste la IP? Listo. Entonces, la IP, a ver, yo abro otra sesión. Listo. Es cuando yo, te refieres al comando, ¿cierto? Listo. Entonces, él acá me dice varios ejemplos. La forma en que yo se lo puse fue, bueno, déjame, copio la URL, no estoy seguro cuál es. Es esta es mi URL local. ¿Listo? La copio acá y la voy a pegar acá. Entonces, él me dice que tengo que especificar qué tipo de protocolo es, HTTP en este caso, y solamente necesito la IP local. Entonces, él crea una URL pública, él crea una conexión y él la mapea con, ese número que está ahí. ¿Listo? Entonces, es súper útil de nuevo porque yo en cualquier dispositivo real que no esté, o sea, que esté conectado inclusive no a la Wi-Fi de mi casa, sino que tenga su propia conexión de datos, él va a poder acceder a esos contenidos. ¿Vale? Entonces, otra cosa que utilizamos... ¿El que estás abriendo también permite hacer ese o ese solamente es en la casa? Listo, el que está abriendo. Jenny. ¿Este? Listo. Este es, de nuevo, un simulador. Para él, digamos, él está montado con un sistema operativo Android de las especificaciones que dijimos. Él está conectado a la red en la que está conectado este equipo. ¿Sí? Pero de nuevo, acá tiene pues todas las opciones que tiene, por ejemplo, ese tipo de dispositivos. ¿Vale? Entonces, listo. Hasta ahí, ¿cómo van? ¿Bien? Ok. Esa parte en Grok, sobre todo, me parece muy chévere. Caro y Julián, ¿ustedes de pronto tienen alguna en mente que quieran agregar? Ok, entonces esa es una muy buena. Browser Stack, lo escribimos aquí para que quede en la grabación. Es una plataforma que me permite a mí iniciar máquinas reales y él me crea aquí una ventanita y yo puedo interactuar con esas máquinas acá, ¿listo? Entonces es un servicio que es pago. No sé si de pronto haya algún plan como gratuito, pero yo le digo a él, yo quiero un Windows de tal versión, de tal especificación, y quiero que tenga, no estoy seguro si uno le puede instalar programas, pero si yo lo inicio, él me está realmente iniciando una máquina real que está en un servidor por allá en algún lado, y él me da una ventana donde yo puedo interactuar con ese pues, sistema operativo que acabo de levantar, ¿vale? Entonces, es una forma de acceder a un montón. Obviamente ellos tienen, pues, creo que todas las especificaciones que uno se puede imaginar, porque a veces los clientes requieren cosas muy, muy, muy específicas, de nuevo, ¿vale? Entonces, es una muy buena sugerencia de Julián. Este es otro servicio que también tenemos acá y pues a veces lo usamos cuando no tenemos el aparato como tal que pidió el cliente. ¿Listo? Para eso es indiferente Apple o Android para esa opción. Eh,
¿Y hay Macs? No. Sí. ¿Sí, también? Ah, No, son diferentes. sí, exacto. ¿Listo? Eso es para cuando probamos cosas de nuestras páginas, de lo que estamos desarrollando en mobile. Usamos más que todo ese tipo de cosas. Ahora, máquinas virtuales. Básicamente, Browser Stack nos da la idea de que es una máquina virtual. Una máquina virtual es justamente un software que yo instalo en mi máquina y me permite ver otro sistema operativo. ¿Listo? De los más populares, hay uno que se llama VirtualBox. Tiene esta interfaz y, por ejemplo, yo aquí puedo arrancar diferentes sistemas operativos. Por ejemplo, esto es acá un Ubuntu, es un Linux. Este, por ejemplo, acá es un Windows 10 de 64 bits. Cuando yo lo arranco, estoy realmente arrancando un sistema operativo como si estuviera instalado en esta máquina. Solamente que va a vivir es como en una ventanita, ¿listo? Pero él me va a pedir, digamos, todas las cosas, un inicio de sesión, me va a pedir, bueno, todo lo que ya sabemos de un sistema operativo. Entonces, esta es otra de las cosas que usamos mucho para cuando queremos probar cosas, por ejemplo, en Windows. Acá en Mac no tenemos cómo ver cómo instalar un Windows, entonces esto nos ayuda muchísimo. Hay un tema y es que nosotros en un Mac podemos ver un Windows con este tipo de aplicaciones. Esta se llama VirtualBox, hay otras opciones, pero en un Windows no podemos ver un Mac, ¿sí? Por temas de licencia de hardware, por temas de cosa propietaria. Entonces, esas de las otras razones por las cuales acá en la empresa y pues en muchos lados usan más un Mac, tienen más posibilidades. Sí se puede ver Mac que Windows en VirtualBox. O sea, hay hackers que han hecho como versiones no son optimizadas, las pueden ver como en 1024 por 718, o sea, una resolución triste, pero pueden poner Mac en VirtualBox, pues algún día les pasa que lo necesitan. Ah, bueno, mira, ese truco está chévere. Toca, pues ya el tema hackeado aquí formalmente no lo podemos promover, pero seguramente van a haber opciones. También existen otro tipo de virtualizaciones, que es el concepto detrás de este modelo. Hay una cosa que se llama Docker, por si también quieren averiguar por ahí. Es una cosa que se está usando muchísimo hoy día. Creo que ya es para todo. Inclusive esto ya no se usa tanto. Docker está siendo usado así que por todas las grandes empresas, ¿vale? Eso en cuanto a máquinas virtuales. Ya vamos a acabar. Le vamos ya a dar paso a Link con su presentación de Git. Pero entonces quiero compartirles otro par de plugins que nosotros usamos, bueno, al menos yo uso mucho, y que nos facilitan la vida cuando tiene que ver con el desarrollo, ¿vale? Estos tienen que ver más que todo con esos plugins que uno le pone al browser y que entonces vuelven ese browser pues una máquina ahí de trabajar. Entonces, uno de los primeros es Web Server. Bueno, Web Server es básicamente cuando yo creo una página web, yo tengo es una carpeta. Tengo una carpeta con un montón de archivos, ¿vale? Yo abro digamos, abro un archivo de estos y ustedes ven que el browser me va a mostrar la ruta de dónde está ese archivo, ¿sí? Hasta ahí él simplemente me está mostrando como tal un HTML y ya, pero yo no estoy realmente viendo cómo es ese archivo dentro de un servidor, como si ya estuviera publicado en un www, ¿vale? Además, varios browsers limitan las capacidades que tiene, por ejemplo, JavaScript de comunicarse con otros sitios por seguridad. Entonces, necesito alguna forma de poder volver esto un servidor o levantar un servidor local. Entonces, ahorita lo hice muy rápidamente cuando yo hice esto, ¿vale? Entonces, esto es otro de los plugins que tiene Visual Studio Code. Un plugin que yo instalé que se llama Live Server, me parece que se llama así. Sí, está instalado ahí. Y es básicamente que yo le digo a mi carpeta, ubico un HTML, por ejemplo
este fue el que arrancamos. Este es el que estoy mostrando aquí. Entonces, sí, ese es. ¿Y qué pasa? Que al tener un archivo así, yo además puedo empezar a editar código y lo puedo ver simultáneamente cómo cambia acá. Entonces, me explico. Si yo cambio este, bueno, es que este creo que es el archivo que abrí a mano. Perdón, qué pena lo rápido que voy. Entonces, de nuevo, aquí ustedes ven que yo tengo un código aquí. Voy a borrar todo esto que no lo estoy utilizando. De hecho, voy a borrar todo esto. ¿Vale? Yo tengo aquí un hola mundo. ¿Listo? Ustedes ven que se actualiza automáticamente en la parte izquierda, pues en mi navegador. Entonces, ¿qué tengo ahí? Tengo un servidor y además de eso tengo una capacidad que se llama Live Reload, que él detecta un cambio y él me actualiza eso para que yo lo pueda ver los cambios inmediatamente. ¿Listo? Entonces, ese es el nombre del plugin, se llama Live Server, está también disponible en esos plugins que están ahí y tiene cosas chéveres como, bueno, hagamos algo rápido acá, por ejemplo, HTML5, hola mundo. Otra cosa que puedo hacer con esto es, por ejemplo, link, quiero vincular una hoja de estilos, él me va a decir en esta carpeta, quiero, por ejemplo, este. Y si yo ubico, por ejemplo, aquí ese archivo, él me va a mostrar, bueno, este main. Si yo le digo que, por ejemplo, quiero que el cuerpo tenga un background que sea rojo, si vinculé, ¿qué era? Ese main, sí. Bueno, otra cosa chévere es que él, por ejemplo, acá me va creando como la estructura de lo que tengo aquí. A ver si sí. Bueno, sí. Entonces ahí falló el live reload. Me hizo quedar mal. Bueno, vamos a ver. No, ya lo cogió. Entonces, background, por ejemplo, blue. Entonces, yo voy viendo simultáneamente como si estuviera trabajando en estos editores en línea y pues me van a facilitar mucho la vida. De aquí que es muy chévere tener otra pantalla donde yo pueda ver esos cambios y pues porque acá está como un poco justo, ¿vale? Entonces, esa es una de las cosas que tiene esos plugins. Bueno, y hay un plugin que también deja hacer eso desde el browser. Perfect Pixel. Entonces, digamos que necesitamos tener, vamos a tener aquí una imagen donde la fuente está en imágenes y tengo este Boston Terrier. Este Boston Terrier es un perrito así. Si yo lo guardo, me va a quedar esto aquí. Bueno, este azul ya no me gustó, lo voy a cambiar. Entonces acabo de poner una imagen, que es ese perrito ahí, y tengo mi hola mundo. Entonces, ¿qué pasa? Tengo una especificación del equipo de diseño que me dicen, ese perrito tiene que tener como más o menos este ancho. Yo tengo un plugin que se llama Perfect Pixel, y él me deja subir, voy a hacerlo de nuevo, él me deja subir una imagen que esté en mi máquina, por ejemplo, este perrito. Esa fue la especificación de diseño y él a través como de una transparencia, él me deja ubicar esto, digamos, en algún lado. Yo digo, esta especificación tenía que ser acá. Entonces, puedo empezar a trabajar con, por ejemplo, si voy rápido. Entonces, empiezo a trabajar, por ejemplo, esta imagen, le doy unas propiedades, por ejemplo, width del 100%. Y empiezo a ajustarlo de tal forma que yo cumpla con el requerimiento visual que me dieron los diseñadores. Entonces es una herramienta súper útil porque, entre otras cosas, la idea es, digamos, si nos pasa en un diseño,
tenemos que ejecutarlo, digamos que a la perfección, ¿listo? Lo más cercano que esté al requerimiento visual. Entonces, es una herramienta que también es muy chévere. Otra herramienta, bueno, generador de CSS. Esa también está por acá. Y es una ventanita que nos da el browser y nos permite jugar con cosas como, por ejemplo, esto. Yo quiero que ese text tenga una sombra. Entonces, quiero que tenga esa sombra así y él me va diciendo qué código se está generando acá, ¿vale? De nuevo, la idea es no utilizar vendor prefixes, que esto es como para Microsoft, para Internet Explorer, utilice esto. Él lo hace como por compatibilidad, pero ya sabemos que la idea es utilizar solamente como las especificaciones más recientes, ¿listo? Igual nos da como facilidades, bueno, esto es como un convertidor, un box model, por ejemplo, este tipo de cosas, border radius, en los transforms, bueno, nos deja hacer un montón de cosas acá, gradientes, por ejemplo, cositas utilitarias como ese tema de los arrows que casi siempre salen por ahí. Transiciones, bueno, esto está chévere como, ¿dónde le doy play acá? Bueno, en teoría, esto es para animaciones. Hay que ver dónde activo la animación, pero nos da esa opción. Todo siempre generando ese código cuando no estamos seguros como de toda esa definición, pues es una forma fácil de llegar como a esos valores. ¿Listo? Otra de las cosas es, por ejemplo, este tema de los formularios. El tema de los formularios, si alguno ha tenido que trabajar con formularios, sabrán que es súper tedioso por el hecho de que a veces tenemos, no sé, 20 campos, estamos llenando un campo para probar algo, resulta que una validación o algo nos quedó mal, nos toca refrescar la página y pues nos toca volver a llenar todo el formulario, ¿sí? Entonces, a ver, por ejemplo, 472, casillero virtual. Entonces, si yo quiero registrarme a este, que ya me pareció como un poco cansón, afíliate, lo que es acá. Entonces, tengo muchos campos. Normalmente los formularios de hoy día, pues ya es muy aceptado que no deben tener todos esos campos, deben tener lo mínimo y de pronto en la marcha ir pidiendo más información. Pero bueno, acá como que para ellos todo esto es indispensable. Entonces, también tengo un plugin que se llama, bueno, este es uno de los varios que hay. Este se llama Form Filler. Y si ustedes se fijan, lo acabo de presionar y él me llenó ya muchas de las cosas que están ahí, ¿vale? Random. Random. Yo le puedo configurar, le puedo decir, bueno, yo puedo cambiar todo el tiempo. Yo le puedo decir, por ejemplo, que utilice ciertos nombres, ciertos correos, puedo configurarlo pues muy bien, pero definitivamente me va a ahorrar mucho tiempo cuando yo estoy trabajando con formularios, ¿listo? Es bien cansón eso. Bueno, listo. Este slide se los dejo más bien de tarea. Esto es como un compendio de los programas que utilizan los diseñadores para entregarnos a nosotros temas visuales. Entonces, no les puedo mostrar mucho esto porque los que tengo están amarrados a los proyectos y pues por un tema de confidencialidad no se los puedo mostrar, pero de nuevo, estos son como de facto como los que se están utilizando mucho. Tema de Photoshop, muy bueno en su momento, pero no es tan amigable para el tema web. Todos estos, por ejemplo, yo selecciono una forma y él me da el código CSS a un lado, ¿sí? Me permite descargar los archivos cuando quiero, es muy
fácil de usar, muy amigable con el desarrollador. Y pues alguien que quiera investigar de esto más, pues pueden ver como los features, pueden ver todo, por si de pronto tienen que empezar un proyecto y están como con la pregunta de, bueno, ¿y qué usamos para tal cosa? Ya de pronto tienen unos nombres ahí que pueden considerar. ¿Listo? Entonces, eso es. De Xcode, comparación con eso. Xcode, el de Adobe. Listo. Xcode te da herramientas para otro tipo de cosas, para otro tipo de programación. Entonces te da herramientas como los simuladores. Perdón. Adobe XD, es que me confundí. Adobe XD. Ah, ok. Bueno, yo personalmente no tengo experiencia con ese. No sé, no estoy seguro si es reciente. Sí. Ok, seguramente es como la apuesta de ellos por, digamos que actualizar Photoshop, porque Photoshop es muy para fotografía, para otras cosas. Cuando se popularizó la web, ellos sacaron como, mira, tenemos como estas opciones para web, pero se quedan cortos en muchas cosas, es muy pesado, en fin. Entonces, estos señores de acá son los que nosotros recomendamos, bueno, con los que hemos trabajado. Ese te lo quedo viendo porque la verdad no tengo información de eso. Yo sé. XD sirve mucho para hacer la maqueta de la aplicación o de la página web y también simular la interacción. Entonces se tiene un diseño con los botones y tú le das clic en el botón y él te lleva a una página diferente con un diseño y todo eso como que se lo programas con nodos. Sí. Y es chévere. Digamos que la facilidad en cuanto al uso inicial de esa aplicación es terrible, porque te demoras un montón en aprenderlo. Por más de que hay un tutorial que te dice, mira, puedes hacer esto y esto, pero ustedes van creando los botones, poniendo las imágenes y demás, y gastan muchísimo tiempo. Con estas aplicaciones se saca todo mucho más rápido y es más efectivo el trabajo. Gracias. Sí. Listo. ¿Todos son pagos? Sí. Ya está. Yo conozco uno gratis, que es Avoco. Y pues es limitado, pero es muy bueno. También hace lo mismo. Pero como 14 días de prueba gratuita, ¿no? Sí. No, yo lo uso gratuito. Y tú creas uno y tú puedes subir el archivo en Illustrator o en Photoshop y inmediatamente te dan los estilos, las márgenes, la tipografía, todo. ¿Cómo se llama? Avoco. Como aguacate. Avocado. Uh-huh. Bueno, gracias por el aporte. Hay otro más, pero no me acuerdo bien. No sé yo. Listo. ¿Otras preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, muchachos, entonces, gracias por su atención. De nuevo, si tienen preguntas que se les ocurran después, en el canal de Slack, creo que vamos a crear como varios canales, de pronto por si ustedes quieren como resumir la información, filtrarla de pronto como por en la temática, entonces vamos a tener uno como por cada tema. Este es el tema de tools, entonces para que lo busquen después. Y cualquier cosa, de nuevo estamos ahí, lo que... Usar así como servidores web locales como SAM no es tan recomendado. ¿O? No, digamos, o sea, está bien, todo depende de lo que necesites hacer, ¿sí? Entonces, nosotros, digamos, en esto estamos trabajando archivos planos que son muy livianos, como CSS, HTML y eso. Lo otro ya, digamos, si quieres extenderte como en funcionalidades, como que tengan temas de servidores, que, digamos, ya en temas de servidor hay muchas otras cosas, como manejo de headers, como manejo de network, bueno, hay otras cosas que ellos ya te van a permitir como hacer más fácilmente, ¿vale? Entonces, bueno, muchachos, muchas gracias. Ese fue el tema de tools. Espero que les haya sido muy útil. ¿Terminamos la grabación?